Hola chicos. En esta sesión lo que vamos a ver es la teoría de la enunciación de Émile Benveniste. Bien, él es un lingüista francés, discípulo de Saussure, que va a escribir 2 tomos de un texto que se llama Problemas de Lingüística General. Y en esta ocasión vamos a trabajar con el capítulo El aparato formal de la enunciación. Bien, ¿qué es lo que va a hacer Benveniste? Benveniste lo que va a hacer es una crítica a Saussure, porque se acordarán que en la visión de Saussure, la lengua solamente servía para nombrar cosas, para estructurar ideas, para describir el entorno que nos rodea y pues sirve como para un instrumento de comunicación, como un ente autónomo y ahistórico. Y lo que va a decir Benveniste es que la lengua también nos va a servir para proyectar nuestra propia subjetividad. Para Saussure, el sujeto estaba en segundo plano como accesorio y como que solamente la lengua se utilizaba con un carácter instrumental, me servía para comunicarme, para nombrar mi entorno y para transmitir mis ideas. Sin embargo, para Benveniste, él va a decir que el sujeto tiene un papel activo y que aparte él le va a dar un poco más de relevancia a la cuestión del habla. ¿Se acuerdan que Saussure establece que la lengua es este código que compartimos para comunicarnos y el habla va a ser la forma particular que cada quien va a tener para poder estructurar sus formas particulares de comunicación? Entonces, a partir de esta visión, es que Benveniste nos va a adentrar en este terreno, en el carácter subjetivo de la lengua, que es lo que voy a ir explicando a continuación. Y para esto, pues él va a partir de la teoría de la enunciación, que como su nombre lo dice, viene del concepto de enunciado. Es decir, para él, en un enunciado, uno va a poder darse cuenta de en qué condiciones está estructurado ese proceso de comunicación, qué relación hay entre los actores y en qué situación se está dando este proceso de comunicación, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? De una persona que se encuentra un amigo muy lejano y le dice, oye, hola trompas, ¿cómo estás? ¿No? Entonces lo está nombrando como con su apodo. Y entonces cuando hace eso, este sujeto nos está ubicando en una situación de que hay una relación muy estrecha entre ambos actores y por eso el emisor puede utilizar este tipo de palabra para referirse al receptor. Es decir, hay una relación de cercanía y esto nos permite ver cómo la lengua va a tener este carácter subjetivo a través de cómo yo nombro a las cosas, nombro mi entorno, es que yo voy a poder percibir cuál es la relación que yo tengo con todo lo que me rodea mediante un proceso de comunicación. Entonces, Benveniste lo que va a hacer es darnos cuenta de que los signos se van a utilizar en diferentes situaciones en las que es producida la enunciación, ¿no? Si estos 2 personajes se conocen, por eso yo puedo nombrarle con un apodo, porque no se va a ofender y él sabe que así se le conoce y es un apodo con una expresión de cariño, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir en el sentido de que yo voy a poder transmitir lo que viene siendo mi subjetividad. En este ejemplo, que no sé si conocen estos personajes, que es un cómic, ella es Betty y ella es Verónica, ¿no? Entonces están hablando por teléfono y Betty le dice a Verónica, a mí me gusta cuidar animalitos. Y Verónica le contesta, a mí también. Entonces aquí donde vemos la subjetividad es que Betty se está refiriendo pues obviamente a los perritos que tiene ahí a su alrededor, pero Verónica
se está refiriendo así a Archie, que es su novio, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué Betty dice animalitos y no perros o animales o perrijos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eh, dependiendo cómo nombro yo a lo que me rodea, es la relación que yo voy a proyectar que tengo con eso que yo denomino, ¿no? Entonces, dice animalitos y no dijo perrijos. Hubiera cambiado la perspectiva de la oración y de la relación que Betty tiene con su perrito. En cambio, Verónica, ¿por qué compara a su novio Archie con un animalito, o con el que es el esquema que dice Betty, y por qué no dijo a mí también me gusta estar con mi novio, o a mí también me encanta cuidar a mi pareja, ¿no? Entonces, obviamente, pues no ubica este ejemplo en una situación muy buena a Verónica, ¿no? Porque parecería, y de hecho así lo es en el cómic, si ustedes revisan ese cómic, ella es controladora, es calculadora, y por eso es que así se refiere de esta forma a Archie, ¿no? Entonces, es aquí como vamos a ir viendo que a través de cómo nombramos lo que nos rodea, transmitimos nuestra subjetividad. No es algo ajeno que solamente utilicemos la lengua como instrumento, sino que realmente allí transmitimos la relación que tenemos con nuestro entorno. El sujeto se va a apropiar de esta lengua para producir un discurso en un momento y lugar determinado, y el sujeto lo que hace es darle ese carácter personal al uso de la lengua, porque nos proyecta el tipo de relación que tiene con el contexto en función de cómo lo nombra. Y por eso allí el sujeto va a dejar en las estructuras lingüísticas que va estableciendo su marca de subjetividad. ¿Quién es esa persona? ¿Qué relación yo tengo con ella? ¿Qué me inspira? Eh, ¿Qué me representa? En fin, ¿no? Entonces, todo esto va a ser que refleja la individualidad del sujeto. Me permite ver desde qué ángulo ese sujeto ve esas cosas que nombra, porque la lengua me permite ir determinando e ir conociendo toda esta parte subjetiva. Tiene una relación de cariño, cercana, formal, informal, se conocen, no se conocen, es respetuoso, es, eh, eh, es empático, no es empático, en fin, toda la parte subjetiva me va a permitir ir viendo. Y en este capítulo lo que va a desarrollar Benveniste es cómo el tiempo podemos verlo desde esta perspectiva subjetiva, ¿no? Mucho de la frase de Einstein de que el tiempo es relativo. ¿Por qué? Porque el tiempo, el tiempo podemos irlo nosotros contando cómo es nuestra relación con el tiempo según la perspectiva que tengamos en ese momento de lo que implica el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos con la pandemia, el tiempo sigue su curso normal. Sin embargo, muchos de nosotros decimos, es que ya me aburrí, se me hacen los días muy largos, los días son muy tediosos. Y no es que sean tediosos, sino que yo estoy reflejando ahí mi subjetividad, la relación que en este momento yo tengo con el tiempo en función de la situación particular que yo estoy viviendo. Por eso el tiempo yo lo voy a ir nombrando según lo que estoy viviendo, según el lugar en donde estoy en la historia, si soy joven, si soy viejo, si soy un niño, y eso es lo que me va a ir permitiendo interpretar cómo son estas expresiones de tiempo. Por ejemplo, aquí Fox, que dice hoy, fue que en uno de los debates que él tuvo en su campaña con López Obrador, Fox tuvo un resbalón y se puso muy necio y decía que quería que el debate fuera hoy y que se llevara a cabo hoy. Y entonces, a partir de que estuvo necio de que ese debate se llevara a cabo en esa fecha, pues por eso se le hicieron muchos memes o recibió muchas críticas por la terquedad que reflejó,
y lo que él hizo fue tratar de aprovechar la crítica para que le beneficiara en ese momento de su campaña. Por eso es este meme, y que si yo no les explico el contexto, no entenderían por qué Fox aparece con la expresión hoy. Igual también cuando entró Morena y el PT con esto de la cuarta transformación y que nos está intentando proyectar el actual gobierno, que estamos entrando en una nueva era, una nueva época, un periodo histórico diferente. Entonces, por eso ellos manejan este dilema de juntos haremos historia. Y es un manejo subjetivo del tiempo, así como que vamos a trascender y vamos a dejar huella y vamos a ser de impacto. Eso es como que eh, lo que pretende transmitir a través de esta frase que tiene que ver con el tiempo. Entonces, en la lectura nos va a decir Benveniste que hay un tiempo lingüístico porque tenemos distintas expresiones de cómo eh, manejar el tiempo ayer, hoy, mañana, pasado mañana, luego, la próxima semana, etcétera. Pero también vamos a tener un tiempo discursivo, es decir, quién, quién lo está diciendo, a quién se lo está diciendo y en qué contexto. Va a haber allí una proyección de la subjetividad y dos sujetos van a compartir su intersubjetividad para poderse enganchar en el tiempo discursivo en el que el emisor quiere ubicar al receptor. Por eso en este meme que ahorita eh, pues está resultando un año bastante complicado, todos podemos comprender muy bien este meme porque nos ubicamos que está siendo un año bastante difícil y porque hemos visto recorrer esta imagen, ¿no? De este ritual funerario que se sigue en algunos países en donde llevan el féretro a cuestas, pero aquí se trata del mundo, ¿no? Y entonces eh, yo como receptor intento que ustedes se ubiquen en el contexto del que estoy hablando. Si alguien no supiera lo que está pasando este año y lo complicado que está haciendo, no se ubicaría muy bien en esta frase del mayo 2020. Este meme también igual, si no saben quién es este personaje y por qué este meme tiene que ver con cuestiones de tiempo y cuestiones de errores, creo que no lo podrían comprender, ¿no? Entonces nos está ubicando en el caso de un presentador de Miss Universo que se equivocó al dar el nombre de la ganadora y después tuvo que rectificar. Por eso es que cuando entendemos que él aparece en los memes, sabemos que hay allí un error en lo que en la estructura lingüística a la que nos está derivando. Por eso, cuando él se refiere al tiempo en esta expresión, es que hay allí un error porque él se equivocó en ese momento. Entonces, no es lo mismo que también un niño, una niña te diga, pienso que he desperdiciado los mejores años de mi vida, cuando todavía está pequeña y todavía le faltan muchas cosas por vivir, a que una persona ya mayor te lo diga, porque sí te ubica como en una, en un proceso, pues, depresivo o en una cuestión de autovaloración de cómo ha sido tu vida y darte cuenta que quizá la desperdiciaste, ¿no? Entonces, la misma expresión puede significar cosas diferentes porque esta pequeña todavía eh, parecería que le gusta el drama, ¿no? Y que está exagerando con cuando si usara un tipo de expresiones como esta. En cambio, en una persona mayor, el sentido es diferente. Entonces, esto es lo que nos va ubicando en el proceso subjetivo que va a tener el lenguaje, ¿no? Y eh, en ese sentido, pues bueno, vamos a ver que el discurso va a ser también una experiencia individual, única, y donde el emisor con una expresión va a tratar de sintonizar al receptor en el mismo contexto, perdón. Si yo te digo, tía de mi vidaza, o tiaza, o tita, ¿no? Yo allí estoy eh, enfocándome en distintos aspectos de la relación con la que pueda yo tener con mi tía, ¿no? Pero si yo digo, tía, ¿cómo está usted? Allí estoy también igual marcando inmediatamente
en qué contexto está esta relación y en qué términos se va a llevar este proceso de la comunicación. Porque quizá es una persona mayor o le tengo mucho respeto o es así como he sido educado para poder llevarme con mi tía, ¿no? Entonces, nos va a ubicar en la situación de enunciación, ya sea que formal, informal o cercana, nuestro origen social, la edad, en fin. Entonces, con el tipo de expresiones del lenguaje, vamos a poder ir ubicando la situación de enunciación. ¿A qué me refiero con situación de enunciación? ¿Quién es el emisor, el receptor, el tipo de relación que tienen, el tipo de vínculo que los unen? Y todo eso me va a ir ubicando en la parte del contexto. Por ejemplo, en este mensaje, A le dice buenos días, mi amor. B dice buenos días. A, ¿cómo estás, mi chico hermoso? B, bien, ¿y tú? A, muy feliz porque tú existes. B, jajaja. Ja, ja. A, ¿vendrás para casa hoy? Tengo ganas de verte. B, no puedo, se me dañó el carro. Allí, si se dan cuenta, quién está bien clavadísimo en esta relación y quién no tanto. Luego nos vamos a dar cuenta por el uso del lenguaje, porque A utiliza expresiones muy cariñosas como mi amor, mi chico hermoso, le habla de tú, y en cambio, por el lado de B, las respuestas son muy cortas, eh, y de hecho como que no les sigue la corriente en el mismo tono de expresiones de cariño hacia A, ¿no? Entonces, esta es una relación de pareja donde podemos ir observando que A está clavadísimo, pero B no tanto, porque no hay una retroalimentación en el mismo sentido, o a lo mejor B está molesto por algo y por eso no responde a las expresiones de cariño que A le está diciendo. Y aquí podemos también igual viendo las cuestiones de subjetividad. Entonces, pues Benveniste nos va a decir que en el discurso podemos ver cómo hay este paso de la lengua al discurso, porque en el acto de enunciación yo veo cómo estoy construyendo al sujeto o sujetos en el discurso, qué relación hay entre esos dos sujetos y cómo opera el esquema de la intersubjetividad entre los actores que participan en un proceso de comunicación, ¿no? Entonces, la lengua ya no va a ser tanto ese sistema arbitrario como nos va a decir Saussure, porque el individuo va a poderse apropiar de esta lengua para reflejar su propia subjetividad. Hay un uso individual de la lengua, ¿no? Entonces, yo voy a construir al sujeto de acuerdo a cómo lo nombro o cómo me refiero a él o a ella, ¿no? Entonces, aquí en este otro ejemplo, manas, qué aguacero. Y el otro es, ay, negro, qué bruto, me asustaste, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ver que el manas es igual, una expresión de amistad, de cercanía, y aquí también puedo verlo, pero puedo ver que hay una diferencia de género, ¿no? Eh, posiblemente sean sus amigas, aquí no necesariamente, puede ser para un conocido, un desconocido, y eso nos va a ir situando en la parte subjetiva del discurso. Por eso vamos a entender por enunciación el conjunto de condiciones de producción de mensaje, porque vamos a ver quién lo emite, para quién, cuándo, dónde, y en función de los términos que se utilizan para establecer quién, cómo, cuándo, dónde, nos van a permitir ver cómo este actor interpreta el sentido último del enunciado, porque va a ser finalmente, nos va a permitir ver cuál es el tipo de actividad enunciativa y en qué contexto se da. Relación formal, informal, cercana, lejana, eh, tensa o cordial, en fin, todos esos elementos vamos a ir pudiendo ver a través de cómo nombramos la realidad, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Dice, oye, hijo, ¿no te afecta eso andar cubriendo lo del coronavirus? No, mamá, míreme, bien fresco, ¿no? Entonces, aquí no le dice chamaco, no le dice
por su nombre, ¿no? Sino que aquí estamos viendo que hay una relación de parentesco y la respuesta no es mamá o mami o mamita o madre, sino es amá, ¿no? Entonces, estos elementos nos van permitiendo ver, pues que seguramente hay una relación de cariño muy estrecha por el tipo de expresión que se utiliza. Y entonces, pues bueno, en toda comunicación va a haber un enunciador, un enunciatario y un enunciado. El enunciado es propiamente lo que se dice. El enunciador es quien lo dice y el enunciatario es aquel que el enunciador imaginó cuando emitía su mensaje, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que igual estoy yo en el salón de clases y entra la reina Isabel. No le diríamos, hola Chabela, ¿cómo estás? ¿No? Le tendríamos que decir su Alteza Real, su Majestad, bienvenida, eh, realeza. ¿Por qué? Porque yo sé quién es ella y en función de eso es como la voy a construir con mi lenguaje. Imagino el cargo y cómo es el lenguaje con el que yo tendría que dirigirme y por eso en función de esta representación es que yo la voy a construir por lo que yo establezco en mi mente, ¿no? Entonces, en esta conversación, vean lo que ocurre. Dice, buenas tardes, ¿está el contador González? No se encuentra. ¿Quién lo busca? Si me dejas tu nombre, yo le aviso. Le dice que vino la doctora Becerril a buscarlo, por favor. Sí, doctora, yo le aviso, ¿no? Si se dan cuenta, eh, la persona A, o que es la chica, llega con un lenguaje muy formal a preguntar por el contador. No dice el señor o el licenciado, ¿no? Sino es alguien que tiene determinada profesión. Quien le contesta se ve que quiere entablar una relación cercana y por eso le contesta con el tú. Y la chica se da cuenta de que como que es muy confianzudo y le pone un alto y le habla de usted que vino la doctora Becerril, ¿no? Entonces no le sigue la corriente en términos de utilizar una conversación con el uso de tú, sino que va marcando límites. Este chico se da cuenta de que no hay una disposición para entablar una relación más cercana y por eso le responde de una manera más distante. Sí, doctora, yo le aviso. Entonces, aquí igual vamos a encontrar nuevamente estos elementos del enunciado, que son estas frases que se están diciendo, el enunciador, que son estos dos actores, y el enunciatario, en función de cómo se construye el lenguaje, si usa el tú, el usted, las profesiones y demás, es que se va construyendo la situación de enunciación, porque nos vamos dando cuenta quién es el otro y en función de eso es así como yo me refiero. Entonces, el enunciador se va a apoderar de la lengua y lo va a utilizar según su intención y objetivos. Por eso, hay un uso estratégico en el uso del yo, del nosotros, el nosotros inclusivo o el nosotros genérico. Por ejemplo, el uso del yo siempre expresa un mayor compromiso y si ustedes se dan cuenta, los políticos casi no utilizan la palabra yo, casi siempre utilizan el nosotros porque cuando yo utilizo el yo me hago responsable de lo que digo y refleja un mayor compromiso, como en este ejemplo. En nosotros hay dos tipos de nosotros. El inclusivo, que es cuando yo no soy parte de esa situación, pero quiero hacer empatía con el otro y por eso me involucro, ¿no? Entonces aquí está el Legarreta diciendo el aumento de la gasolina no afecta a los mexicanos porque no somos carros, ¿no? Entonces ella pretende bajarse al nivel de los otros y se involucra, por eso se llama inclusivo. Y el nosotros genérico es cuando yo quiero establecer una diferencia con los otros, una relación eh, que presentarme como parte de un colectivo y que soy diferente al resto de los demás, como en este caso, este ejemplo de Coca-Cola. Somos los locos que creemos en un mundo mejor. O sea, como no todo el mundo está loco, no todo el mundo puede creer que hay un mundo mejor. Y este va a ser un nosotros de carácter genérico. Y este tipo de situaciones que nos habla Benveniste lo vamos a poder ir ubicando a través del manejo de la deixis, que son estos términos orientativos que nos van a servir
para señalar o indicar. Los deícticos son estas expresiones que nos van a permitir identificar a los participantes, el tiempo, el espacio, y su uso va a depender de la situación de enunciación y del contexto. Ahorita les explico a qué me refiero con términos orientativos que nos van a permitir nombrar a las personas, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, en función de este tipo de expresiones. Entonces, deíticos hay muchísimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el término personal están el tío, señora, maestro, querido, mi amor, cariño, señor, señorita, y según el término que yo utilice es cómo voy a proyectar mi subjetividad, qué relación yo tengo con el otro sujeto y en qué contexto de enunciación se da esta conversación. Espaciales, no es lo mismo que yo les diga, nos vemos en mi casa, nos vemos en mi cantón, los espero en mi residencia, sí, nos vemos en mi cuchitril, ¿no? Entonces, igual también la forma en cómo yo estoy nombrando mi espacio. El tiempo también no es lo mismo que les diga nos vemos el lunes a nos vemos el primer día de la semana, ¿no? Entonces, primer día de la semana vendría siendo como muy, muy formal o muy, eh, sí, muy raro, ¿no? Una forma muy rara. El demostrativo, esa, dile a esa que me llame. Si se dan cuenta, es despectivo cuando uno utiliza esa expresión y se da cuenta de la subjetividad. Preposiciones ante, abajo, de, para, junto, los adverbios del lugar, es que estás cerca o estás cerquita de mi corazón. Cerquita es muchísimo más cercano que cerca, ¿no? Entonces, eso es lo que les voy diciendo, que cómo vamos reflejando la subjetividad. En los verbos, por ejemplo, en el periodismo, no es lo mismo defendió, impugnó a dijo, porque estos verbos tienen mayor fuerza que solamente el funcionario dijo. Adjetivos obviamente también nos permite ir viendo con quién estamos hablando. Es que él es que está muy joven para, para poder comprender muchas cosas o ya está muy viejo para poder eh, actualizarse. Gestuales que también voy ubicando, me duele aquí y te señalo mi ojo o me duele mi tripa, ¿no? Refiriéndome a la panza o el estómago, es diferente la proyección. Y textuales, te voy a ir diciendo en qué momento vamos de un evento, ¿no? A continuación o primero o enseguida, finalmente. Y un elemento que también es muy importante es la no persona. La no persona porque muchas veces no queremos responsabilizar a nadie de lo que se dice, por eso es como los que se utilizan mucho para rumores, ¿no? Es que dicen que vamos a regresar a clases en julio, ¿no? O eh, fuentes cercanas o se dice o ya ves que se rumora, ¿no? Entonces, esa no persona juega un papel muy importante en los procesos de comunicación humana, pero a nadie estamos responsabilizando de quién dijo eso, ¿no? Y ese es también otro deíctico. Y finalmente quiero cerrar esta presentación con un texto que en 2011 publicó el CONAPRED sobre sugerencias para un periodismo sin etiquetas, que tiene que ver con el uso del lenguaje para no discriminar y que es muy importante que ustedes lo conozcan porque ustedes van a ser comunicólogos que en algún momento van a tener que lidiar con los temas de inclusión, con los temas de tolerancia, de racismo, de discriminación y que es importante que como conozcan formas de utilizar el lenguaje para no ser discriminatorio. Entonces, aquí vienen como puros consejos, son recomendaciones de cómo referirnos a las personas con discapacidad. Jamás decirles loco, invidente, manco, tullido, sino que esta sería como la forma correcta. Persona con discapacidad o ciego, ciega o con debilidad visual, pero no utilizar este tipo de expresiones porque son ofensivas, son agresivas y son discriminatorias. Con los adultos mayores nunca hablarles como viejitos, rucos, viejos, porque es despectivo y mejor verlos desde una forma de dignificación. Personas adultas, adultos mayores, ancianos, en fin.
Con los indígenas, no decirles indios nunca, sino es más recomendable hablar de grupos indígenas, grupos étnicos, o por la denominación que utilizan cada grupo, ¿no? Tzotziles, tzeltales, mixtecos, nahuas, es mucho más dignificante. Con los niños, no es correcto chiquillas o menor, chiquillos, es mejor niño, niña, niñez, infancia, adolescencia. Igual con eh, los que son explotados sexualmente, no es prostituta ni prostituto, porque son casos de abuso sexual, entonces es más bien nombrarlos como niñas, niños, adolescentes en situación de explotación sexual, e igual también los que son migrantes, no decirles ilegales, porque no, la migración no es un delito, sino como niñas o niños o jóvenes o adolescentes migrantes. En el caso de las mujeres, si por lo menos, yo sé que este es un tema controversial, el lenguaje de género, pero por lo menos si en el español sí existe la palabra en femenino, utilizarlo, ¿no? Entonces sería las maestras, las periodistas, las trabajadoras, las usuarias o las y los. Sería como una forma por lo menos no controversial y correcta de poder dar su lugar a las mujeres. A las mujeres que trabajan en cuestiones sexuales, jamás decirles prostituta, loca, puta, mujerzuela, en fin, sino que lo correcto son mujeres en situación de explotación sexual o mujeres trabajadoras sexuales. Igual también con las empleadas domésticas, jamás usar gata, chacha, servidumbre o sirvienta, porque es despectivo, y mejor hablar de trabajadora del hogar. Y cuando nos referimos al hombre como especie, lo mejor sería hablar de humanidad. En creencias religiosas, es mejor hablar de grupos religiosas y de denominaciones particulares a sectas religiosas. ¿Por qué? Porque sectas es despectivo, y recuerden, el término secta aplica para grupos que operan de manera clandestina, y entonces si no es el caso, es grupo religioso. Migrantes jamás ilegal o mojado, bracero o indocumentado, sino más bien migrante. Con los enfermos, cero de cancerosos, sidas o enfermos de, sino mejor personas que viven con cáncer o con VIH o personas con SIDA. No hablar de presos, sino internos o personas en situación de reclusión. Las personas de la calle es personas en situación de calle y no callejera o callejero. Y en torno a la diversidad sexual hay una amplia gama de términos que son discriminatorios y son violentos y son agresivos, entonces es mejor hablar de diversidades sexuales tal cual existen a utilizar cualquiera de estos términos. Y ojo, ya el utilizar maricón, puñal, etcétera, está penado por la ley porque se considera homofobia, y entonces allí en términos de medios de comunicación sí existe ya una cuestión legal que podrían meterse en problemas si utilizan alguna de estas expresiones. Entonces, lo mejor es hablar de diversidades sexuales según la que corresponda, eso es lo correcto. Y y pues bueno, este tema de la tolerancia y el lenguaje no discriminatorio es controversial, porque a veces, entre más tolerantes queremos ser, a veces acabamos siendo intolerantes, porque los otros también tienen derecho a pensar diferente, a tener un esquema de pensamiento distinto, y por eso Popper nos va a decir que la paradoja de la tolerancia es esa, que todos los tolerantes en algún momento acaban siendo intolerantes, eh, y pues bueno, por más paradójico que sea, la tolerancia exige no tolerar lo intolerante, ¿no? Entonces, esa es como la parte de la paradoja, pero yo pienso que en los límites de la tolerancia está en las cuestiones de no violar los derechos del otro, que es allí ya cuando nos enfrentamos a situaciones de realmente de discriminación, cuando
no solamente son expresiones despectivas, sino que las utilizas para violar los derechos de los otros, ¿no? Y pues también es importante saber que estudiamos la carrera de comunicación y que tenemos que estar abiertos a distintos puntos de vista, a que no todo el mundo va a pensar igual que nosotros. Y por eso creo que es una de las cosas más importantes de la carrera, que a veces como que tenemos que abrirnos al mundo y a lo mejor no concuerdo con tu punto de vista, pero creo que sí te puedo escuchar y me resultaría muy interesante conocer cuál es tu punto de vista. Y por eso me gusta esta imagen que dice, si en nuestros discursos no dejamos un espacio para permitirnos dudar de nuestras propias ideas, ¿qué sentido tiene esta discusión? ¿No? Entonces, siempre un científico social y un comunicólogo tiene que estar abierto a puntos de vista diferentes porque nos lleva como a otra dimensión, a otro nivel de madurez, cuando una mente educada puede entender pensamientos diferentes al tuyo sin necesidad de aceptarlos, creo que ya estamos del otro lado, podemos mejorar mucho de nuestra convivencia, podemos disentir, no pensar lo mismo, pero sí podemos generar como que espacios de convivencia más armónicos, ¿no? Y siempre para mí, por eso, más que hablar de tolerancia, creo que me gusta más la palabra de respeto, porque la tolerancia a veces me ubica como el que te soporto o te aguanto, y que creo que el respeto es mucho mejor porque puedo no estar de acuerdo con tu punto de vista, pero creo que eso no impide que podamos llevarnos bien o que podamos convivir porque te respeto y sé que piensas diferente y sé que tú tienes derecho a pensar diferente y yo también tengo derecho a defender mi punto de vista si llegara un punto de agresión o de tensión. Pues bien, hasta aquí entonces dejo esta explicación sobre el Benveniste y el carácter subjetivo del lenguaje. Espero que te haya quedado claro con los ejemplos. De cualquier otra forma, pues está el foro de dudas si es que hay algo que no hayas comprendido. Muchas gracias.